Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Los que pensabais como yo que esto de los Panama Papers iba a ser flor de un día, que no iba a pasar del miércoles, estábamos equivocados, vosotros y yo, porque la cosa sigue. El Confidencial en España no publica otra cosa desde hace una semana. La bola sigue creciendo, una bola que va cargada literalmente de nieve, porque todavía no han conseguido ponernos un delito delante de nuestros ojos, un delito real con el que se tenga que investigar. Todos son nombres y más nombres siempre muy sonoros y muy mediáticos, y nada más. Hoy incluso el Confidencial, que yo sinceramente no sé a qué está jugando, nos ha servido de merienda una noticia que yo calificaría literalmente de repugnante. No he encontrado otro adjetivo mejor y así lo he puesto en Twitter. La noticia dice literalmente cómo identificar a un posible cliente de paraísos fiscales y qué hacer después. Esto es la clásica técnica inquisitorial. En la Inquisición, por cierto, la Inquisición española funcionaba con denuncias anónimas de los familiares de la Inquisición y luego actuaba el Santo Oficio. Ya sabéis lo que les pasaba a los que les metían un proceso, ¿no? Bien, pues estamos ya en estas. Simplemente, si has tenido una sociedad o has parado por allí, ya cualquiera que haya estado en Gibraltar, que haya estado en Panamá, que haya estado en las Bahamas, va a tener que empezar a borrar sellos del pasaporte. Pero esto de los Panama Papers yo creo que tiene bastante, porque he estado leyendo sobre el tema, he estado hablando con amigos sobre el tema y creo que tiene bastante más tomate del que queremos ver o del que nos están mostrando. Dime por qué preguntas. Vamos a jugar a hacernos preguntas. Preguntas que unas están respondidas y las otras no. La primera pregunta que nos deberíamos hacer con esta historia es ¿de dónde sale? Está el propio Confidencial o La Sexta o cualquiera de los medios que la han dado por ahí por el mundo, el Süddeutsche Zeitung en Alemania. Dijeron en su momento que esta filtración les había llegado a través de un organismo, un consorcio, una asociación llamada Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés, ICIG. Bien. Hasta ahí bien. Todos cuando lo leíamos por primera vez diríamos, pues esto será una asociación, no lo sé, Reporteros Sin Fronteras, una cosa así. Es lo que yo en mi inocencia, que a pesar de mi edad todavía la mantengo y pretendo mantenerla durante mucho tiempo, pensé. Asumí que era una especie de asociación, una suerte de asociación de periodistas. Yo tengo gran respeto por las asociaciones profesionales y más por las de periodistas porque yo soy uno de ellos. Creo que hay demasiadas pocas, tanto en España como en el resto del mundo. Los periodistas deberíamos asociarnos bastante más a menudo para defender nuestros intereses, que son conculcados con bastante frecuencia, especialmente en ciertos países. Bien, este consorcio no es consorcio de nada, es simplemente una asociación norteamericana que tiene unos nombres y unos apellidos muy claros dentro, no hay más que ir a su página web y verlo. El tema es quién financia esto, es decir, quién lo paga, porque no es un consorcio al estilo, no es una asociación de periodistas que financien sus miembros, que si yo no puedo pertenecer en una palabra a ese consorcio, o puedo pertenecer si me contratan, pero no puedo pertenecer porque no es Reporteros Sin Fronteras en una palabra, no es la agencia Magnum que me contrata, no es Associated Press, que en este caso serían empresas que venden sus fotografías, no, ni es una ONG. Es un consorcio, es una cosa extraña de estas que se dan en Estados Unidos, que viene financiada, esto lo vemos ahora un poquitín más adelante, por una serie de empresas norteamericanas. También por individuos, pero especialmente por grandes empresas y grandes apellidos, grandes nombres millonarios de los Estados Unidos que le aflojan una pasta todos los años. La otra pregunta, esta pregunta de qué es el ICIG ya la ha quedado respondida y quedó respondida desde el primer momento. La otra pregunta que tendríamos, o que tenemos los que nos da por preguntar, los que somos desconfiados de naturaleza, como es mi caso, y como sé que es el vuestro, que por algo me escucháis, es porque este consorcio no filtró los datos. Esos no sé cuánto es, pero 2 terabytes o una cosa así, o es un disparate de una cantidad de datos tan grande que se nos escapa. Nosotros no tenemos esa cantidad, 2,6 terabytes, lo acabo de ver, lo he mirado. 2,6 terabytes, yo no tengo esa cantidad de almacenamiento en mi casa y fijaos que tengo aquí, bueno sí, tengo un disco de 3 terabytes, no, tengo un disco de 3 gig, 3 teras, efectivamente. Es decir, yo sí puedo almacenar completo en un disco duro que utilizo para montar vídeo.
Vamos, creo que soy de los pocos. El resto de vosotros no creo que tengáis tanto espacio de almacenamiento en vuestras casas. Bien, estos 2,6 terabytes podían haberlos filtrado, como lo filtró Wikileaks en su momento. Podríamos ponerlo en tela de juicio el robo de datos, el hackeo de datos a este despacho y después su liberación. Con Wikileaks, ya sabéis, si os acordáis de esta historia, que tenía su parte buena, su yin y su yang. Su yin era, bueno, pues nos vamos a enterar de muchas historias turbias, pero por otro lado no está bien robar datos, ni está bien hackear servidores ajenos, por más que en ciertos de esos servidores hubiese pruebas de delitos, de la comisión de delitos. Aquí estamos siempre ante la duda. ¿Tenemos derecho a meternos en la vida de los demás? Bien, esto sería asunto para otro debate muchísimo más profundo. La cuestión es que una vez hackeado, una vez hicieron saltar todos los cerrojos del despacho Mossack Fonseca y tenían los datos este consorcio, podrían haber hecho como hizo en su momento Wikileaks, repito. Haber puesto estos 2,6 terabytes, que como veis es mucho, pero perfectamente gestionable a través de Internet, podrían haberlos puesto a disposición no de unos cuantos periódicos o no de los periodistas, a disposición de todo el mundo. Que quien quisiese se lo descargase. Lo digo ya de paso, cualquiera de nosotros en el último año se ha descargado muchísimo más que 2,6 terabytes. Solo viendo vídeos de YouTube o escuchando Spotify tenemos un tráfico mucho mayor que ese. Cualquier internauta medio, por lo menos en Occidente, donde tenemos conexiones de fibra de vidrio y estamos todo el día enchufados al móvil, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Pues no lo sé. Esa es una pregunta que yo no puedo contestar, que tendrían que contestar ellos. En concreto, tampoco puede contestar el Confidencial, ni puede contestar La Sexta, ni puede contestar Süddeutsche Zeitung. La tienen que contestar este consorcio. Le dije, ¿por qué esto no se facilitó? Bien, he estado buscando esta pregunta porque la he tenido a lo largo del día y pensaba, bueno, ¿y por qué razón? Porque esto alguien se lo habrá preguntado. En Estados Unidos alguien habrá dicho al director de este consorcio, que se llama Gerald Brile, le preguntó que por qué no les habían hecho eso y he encontrado su respuesta. En la revista Wired lo tenéis esta misma semana, en la que le preguntan que por qué no hubo un filtrado general. Lo que contesta Brile es que no van a liberar esos datos de ninguna manera porque es una información muy sensible que podría afectar a individuos, dice literalmente, individuos inocentes. Bueno, dice en concreto en inglés, innocent private individuals. Ya está. Eso es toda su respuesta. Dice que remarca, we are not Wikileaks, nosotros no somos Wikileaks y estamos tratando de mostrar que el periodismo puede hacerse responsablemente. Bien, yo no sé cuál es la visión de la responsabilidad del señor Brile, pero la cuestión es que han filtrado un montón de información de gente que es inocente y a la que no se la puede acusar de ningún delito, que son tan inocentes como esos individuos privados. Es así. Yo todavía estoy esperando que me digan este tipo ha delinquido. Lo único que hemos sabido es que sí, Esquimanol Arias, ya veis vosotros, bueno, peligrosísimo. Resulta que tenía una sociedad en Oceanía. O el Pedro Almodóvar. O la infanta Pilar de Borbón, la hermana del rey, que tenía una sociedad en Panamá o había utilizado los servicios de este bufete de Mossack Fonseca desde 1974, desde que yo nací. Me estáis diciendo que la infanta Pilar de Borbón, que es una señora ya con muchos años, está delinquiendo desde entonces. Tendréis que demostrar que esta mujer ha delinquido, que esta sociedad era ilegal, que a través de esta sociedad se realizaron o se llevaron a cabo, se perpetraron crímenes. Las sociedades en paraísos fiscales o en infiernos fiscales, las sociedades no delinquen. Como no delinque una escopeta, como no delinque una pistola, como no delinque un cuchillo. Una navaja suiza puede servir para cortarse el bocadillo un día que uno está haciendo excursión por la montaña o puede servir para asesinar a alguien. Pues lo mismo con una sociedad. Una sociedad la podemos tener, una sociedad patrimonial, una sociedad la podemos fundar o la podemos montar en Panamá o donde sea, o en Italia, para desde allí construir cualquier cosa o hacer cualquier tipo de proyecto empresarial, o la podemos tener para blanquear dinero. Pero la sociedad en sí, la sociedad limitada o la sociedad anónima no tiene ninguna, no es delictuosa per se, que es de lo que están acusando directamente. Esto nos devuelve de nuevo a lo anterior. Realmente estos tipos
quiénes son. Es decir, ¿por qué han soltado tanto una serie de nombres y otros no? Porque entiendo que la infanta Pilar de Borbón es una inocente, una individua privada, inocente, tanto como otros. Y esto me llega a hacerme otra pregunta más que todavía no han resuelto y que nadie ha contestado. Me lleva a preguntarme, por ejemplo, ¿por qué no hay un solo norteamericano en esa lista? Yo entiendo que haya españoles. En España hay mucho dinero y hay muchos millonarios, menos de los que necesitaríamos, pero muchos millonarios, porque el país es un país rico, un país que tiene un PIB muy grande, pues puede estar, no lo sé, entre los 10 o los 15 más ricos del mundo, y es normal que haya individuos, que haya personas muy ricas. Y es bueno, además, demuestra que el país tiene gente que ha hecho dinero. El que ha hecho dinero sirviendo a los demás significa que los demás están bien servidos. Donde no hay millonarios es en Sudán del Sur. Donde no hay millonarios es en Malawi. En España, por suerte, tenemos muchos millonarios. Son los suficientes, menos, insisto, de los que nos harían falta, pero unos cuantos. Y es normal que estos millonarios o esta gente con dinero se haya montado sociedades por ahí, pues sociedades patrimoniales, como decía antes. O porque quería hacer inversiones, o por lo que sea. Pero si España tiene, o tiene el Reino Unido, ¿realmente estos nos están convencidos de que en Estados Unidos no hay ninguno? ¿El país más rico del mundo? ¿El país que tiene el PIB más grande del mundo? ¿Que tiene las mayores empresas del mundo? ¿Que tiene las mayores fortunas del mundo? ¿De verdad pretenden que nos lo creamos? ¿Que son todos inocentes? En Estados Unidos son todos, como decía este hombre, Ryle, que son todos individuos privados inocentes, particulares inocentes, y que por eso no sale ningún norteamericano en estos papers. Claro, la pregunta no solo me la he hecho yo, se la han hecho los periodistas serios. Se la ha hecho, por ejemplo, un periodista de Voz Populi que se llama Alberto Ortín, que ayer día 8, llevaba una historia que la llevaba en Voz Populi, la llevaban abajo del todo, pequeñita, que dice literalmente, podéis ir a buscarla, os la leo completo el titular para que podáis buscarlo. Dice: Rockefeller, Soros, Kellogg, Hewlett, las grandes fortunas estadounidenses tras los papeles de Panamá. Bien, yo sinceramente la pista de esta noticia me la dio un amigo, fui directo, porque esto de primeras no te la encontrabas, es el único medio que lo ha llevado, hay que aplaudir a este periódico en el que, por cierto, yo escribo. Estas son las típicas cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de su periódico. Lo que nos cuenta Ortín aquí es que el ICIG está financiado, entre otros, por las mayores fortunas de Estados Unidos, que en 2014 tuvo donaciones de Rockefeller, de Soros, George Soros, de Kellogg, de Ford y de fondos de inversión como Fidelity o como Vanguard. Soros, por ejemplo, el millonario progre por antonomasia, dona al ICIG a través de la Open Society Foundation, que habréis conocido los que estéis metidos en estos temas, que va a construir una sociedad mejor. Soros, por cierto, donante del Partido Demócrata desde siempre. Soros, que es famoso por haber tumbado la libra, por haber tumbado el baht tailandés. No sé si Soros podrá entrar en Tailandia. Tuvo prohibido durante muchos años entrar en aquel país porque lo machacó en los años 90. Especulando, por cierto. Soros tiene también inversiones en paraísos fiscales. O invierte desde paraísos fiscales. Es un millonario, es lógico. No va a invertir desde Barcelona, que es una de las ciudades que tiene los impuestos más altos del mundo y uno de los climas empresariales más sofocantes. A las cosas de Ada Colau me remito. Bien, no sé, esto empieza a parecer, sinceramente, un ajuste de cuentas entre millonarios. Especialmente de millonarios yanquis contra millonarios del resto del mundo. Si no se entiende esta focalización del problema en millonarios españoles, argentinos, rusos, y que no haya salido un solo millonario del país donde más millonarios hay, donde más sospechas puede haber que tengan sociedades offshore. Asumo que Mossack Fonseca no es el único despacho que hay en Panamá. Despachos de este estilo habrá un montón. Y quizá los norteamericanos iban a otro. Pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de fortunas que hay en Norteamérica, pues lo suyo es con alguna. Un 5%, un 2%, ya con eso serían un montón. Pasasen por Mossack Fonseca. ¿O es que esos nombres
los tiene el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y no los ha facilitado. Y no se los ha facilitado a los periódicos a través de los que ha dirigido esta investigación. Porque otra de las pegas que yo le busco al ICIC es simple. Quieres que solo lo hagan periodistas, no quieres que sea una cosa masiva que caiga en manos de cualquiera. Bien, bueno, dejémoslo ahí. Me parece mal. Yo creo que si vas a hacer una filtración, hazla completa. Ponla a disposición de toda la comunidad internetera del mundo. Pero bien, solo a través de periódicos. Pero caray, de todos los periódicos, o de una selección grande, no de un periódico por país, al que luego le vas a poder ir inyectando la información con la jeringuilla a placer. Y esa, quizá, no lo sé, una pregunta que me hago, quizá sea la razón última por la cual no aparecen más que los nombres que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, financiado por quien está financiado, quieren que aparezcan en los periódicos. Repito, que parece un ajuste de cuentas entre millonarios. Y no solo eso, empieza a aparecer también una operación, y esto me parece más grave todavía, porque a mí que los millonarios se despellejen entre ellos pues me da un poco igual. Pero en general, cuando dos quieren pelearse, pues yo no puedo hacer nada. Pero esto empieza a parecer ya, o es ya, una operación para sacar a Panamá del mercado offshore. A la República de Panamá del mercado offshore. Panamá nunca había tenido tanta estabilidad política y económica como en los últimos 20 años. Desde que se convirtió precisamente en esto, en un país offshore. ¿Cuántos, en este negocio offshore, en este negocio de los refugios fiscales, cuántos actores hay? 10, 15. No se me ocurren más, ¿eh? Ciudades dedicadas, pequeñas ciudades-estado dedicadas a esto. Decía el otro día en el podcast que Panamá, a efectos prácticos, era una ciudad. Es la ciudad de Panamá y alrededores, ¿no? Es un país selvático, con un canal en el medio y una ciudad, que es la capital. Pequeñito por lo demás y poco poblado. ¿Cuántos hay? 10, 15, es que no me salen más. Bueno, podría hacer una lista, pero no son muchos más. En un mercado con 10 o 15 actores o jugadores, si retiras uno, no importa, ¿eh? Joder, que sí importa. Es que si son 10 y quitas a uno, te has cepillado al 10% de la competencia. Lo has retirado del mercado. Porque esto a Panamá le va a pasar factura. No solo a Mossack Fonseca, sino a Panamá, a la República de Panamá. Y a los panameños, obviamente, que en gran parte viven de esto. Viven de ser un país estable y un país serio en el que las empresas invierten o montan sociedades porque no les están cambiando el marco jurídico a los empresarios continuamente. Es decir, van a ser castigados por hacerlo bien. Esto es lo que quiero transmitiros. Por ser ejemplares, por integrarse en un mercado global de una manera chapó. Te dicen, no, pues que desde Panamá se cometían delitos. Joder, y las navajas que hacen en Albacete, con esas navajas también se han cometido delitos, y no por eso vamos a desmontar la industria cuchillera de La Mancha. ¿Entendéis? Es decir, que sí, claro, desde esas sociedades son herramientas, como comentaba hace un momento, y se han cometido delitos. Pues para eso está la policía, para eso tienen a la DEA, para eso están las agencias internacionales de investigación, la Interpol. En ningún momento antes de la historia del mundo ha habido tanta gente dedicada a la seguridad. No ya a la seguridad nacional, sino a la seguridad global. El caso de que haya un hijo de puta traficando con drogas desde Panamá a través de una sociedad offshore, es la policía, la panameña y la extranjera, el encargado de perseguir, pero no a la sociedad en sí, sino a ese tío. El resto, que han montado una sociedad, pues no tiene nada que bien la hemos hecho en Panamá, como la podemos haber hecho en Hong Kong, por cierto. Competencia. O en Gibraltar. Competencia. No hay muchas más, es que en Bahamas, en Nassau, en Caimán. Que no son muchas, ¿eh? Estos son los lugares que han quedado al margen de la apoteosis fiscal de nuestra época, del estado hiperfiscal de nuestra época, y bien, estos ya automáticamente quedan fuera. Panamá ha salido o va a salir del mercado, y lo digo con dolor. Porque los panameños lo estaban haciendo francamente bien los últimos años. Y ahora parece que llega esta historia y ya va a quedar tocado. No voy a decir que tengan que el país cerrarlo, pero va a quedar tocado. A partir de ahora, cualquier millonario que quiera poner a buen recaudo su patrimonio o que quiera hacer inversiones, cualquier empresa simplemente, que quiera utilizar Panamá como puente para invertir en otros lados,
pues se lo va a pensar, y se lo va a pensar mucho. Help me believe in anything, 'cause I wanna be someone who believes. Yeah. Y probablemente diréis, ¿y qué es eso de utilizar Panamá como puente? Pero allí no se va a delinquir. No se va a delinquir a Panamá. En principio el que va a delinquir en cualquier lado. El que monta una empresa allí, monta una empresa para otras cosas, para sus intereses, que no son los míos. En el caso de que esté incumpliendo la legalidad, pues es objeto de la investigación en su país de origen o en el propio Panamá. Voy a contaros una historia. Hace unos años se quiso interconectar la red eléctrica de toda Centroamérica. Esto es real. Y una importantísima eléctrica española, no sé si la primera o la segunda, no sé cómo estarán ahora, entró en ese consorcio para interconectar Centroamérica. Es decir, Centroamérica parece mentira, pero no estaba interconectada. Es decir, no podía pasar un kilovatio de Nicaragua a Honduras, ni de Honduras a Guatemala. Entonces, bueno, se organizó un consorcio internacional de empresas en ese consorcio participaba una empresa española. Este consorcio decidió buscar un lugar desde donde montar la sociedad matriz para después tender esa red. Esa sociedad matriz, si mal no me han contado, se montó en Panamá. Estaban haciendo algo malo. Podían haber montado una sociedad en Panamá, otra más en Managua, otra más en Tegucigalpa, otra más en Ciudad de Guatemala, otra más en San Salvador, otra más en San José, pues eso tendría sentido económico. Es que cada vez que montas una sociedad, haces una inversión en un sitio, lo estás detrayendo del resto de los recursos o de los recursos del proyecto. Si yo, pongamos por caso, voy a abrir un periódico, una red de periódicos en Latinoamérica y tengo que andar colocando sociedades y haciendo toda la inversión completa en cada uno de los países, menos periodistas tendré, menos medios, peor producto entregaré al final. Mientras que si monto una sociedad general, que es la matriz de todas, y luego de que ahí cuelgan sociedades puntuales en cada país. No sé, me parece que es pura, aquí no hay ninguna maldad, es como lo haría cualquiera. Por lo tanto, no veo, yo no voy al delito, es que veo hasta la oportunidad económica, es como lo haría cualquiera. Ahora bien, volviendo al principio del podcast, la cuestión de sacar del mercado un sitio así es muy sabrosa, excesivamente sabrosa, excesivamente apetecible. Esto nos lleva directamente al principio. ¿Por qué no han liberado todo? Nos quedaríamos todos más tranquilos, ¿eh? Tenemos los 2,6 terabytes de datos encima de la mesa. Y habría no un tipo en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Habría muchos, habría miles, cientos de miles de personas analizando y cruzando esos datos. Habría literalmente inteligencia colectiva, como pasó con Wikileaks. Viendo, pues fulano, mengano, zurutano, tal. ¿Te saldría gente inocente? Sí, claro. Pero es lo mismo que ahora. Es más, ¿quién decide quién es inocente y quién no? Esa es otra pregunta interesante respecto a este asunto. ¿Quién lo decide? ¿El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? ¿El señor Ryle? ¿Él es el que pone la línea, traza la línea? ¿O quienes le financian al señor Ryle? En que este salga y que este no salga. Por ahora todo nos lleva a pensar lo segundo, porque que no haya en 2,6 terabytes de datos un solo cliente norteamericano, o no haya salido, porque haberlo tiene que haberlo, por lo que he explicado antes. Así que, bueno, yo aquí me quedo. Os he hecho unas preguntas, algunas las he contestado parcialmente, o simplemente he especulado con la información de la que disponemos. Pero son preguntas que habría que hacer, en concreto, habría que hacérselas directamente a este consorcio. O al intermediario de este consorcio en nuestro país, que es el diario El Confidencial. Habría que preguntarles. ¿De qué les acusáis? Primera pregunta. ¿Dónde está el delito? Y segunda, ¿por qué sale este y los otros no? Si yo fuese periodista lo preguntaría. Si yo fuese periodista del Confidencial, ¿pero por qué estos sí y estos no? ¿Por qué no sale ningún gringo? O primero pondría como mínimo en la nevera, si no directamente en el congelador, la fuente.
qué oscuros intereses o qué claros intereses persigue esta gente. Porque aquí están tipos poco recomendables como Soros. O ya para los que han hecho una lectura anticapitalista de toda esta historieta, es bueno recordarles que este consorcio lo financian malvadísimos, dicho sea con toda la ironía del mundo, fondos de inversión como Fidelity o como Vanguard. Fidelity es una de las mayores gestoras del mundo de fondos de inversión, ¿eh? Ojito. Vanguard es uno de los mayores, si no el mayor, pero uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. Solo el año pasado, y esto es una información que he extraído de Voz Populi, de Ortín, Vanguard destinó 717 millones de dólares a obras de caridad, lo cual les honra, todo hay que decirlo. Pero vamos, que sepáis que es esencialmente una empresa financiera. Esto lo digo para los nachos colaritas, los que están diciendo que esto es la demostración de que el capitalismo salta por los aires, de que los impuestos son para los pobres, tal. Los impuestos son para la clase media. Pero bueno, eso es materia para otra contracrónica. Pues aquí, queridos amigos, lo voy a dejar este podcast de sábado un poquito especial, porque responde más a reflexiones mías y conversaciones con terceros que a actualidad del día. Tampoco hay mucha actualidad hoy, si os soy sincero. Así que ahí os dejo las preguntas y sé que tendréis el mismo problema que yo para responderoslas, pero sería bueno que si nos las hacemos muchos, aquí, en este lado del Atlántico y en el otro, es decir, en España y en Hispanoamérica, y empezamos a preguntar, a lo mejor nos empiezan a dar, quizá, alguna respuesta. Queridos amigos, hasta mañana. Este mar cada vez guarda más barcos.